¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de donde nos estéis escuchando. Ahora sí es en directo, es 22 de junio, es la 1 aquí en Madrid. Y bueno, pues afortunadamente con esto de Internet y el consumo on demand seguramente también podréis verlo otro día repetido. También por eso saludaros buenas tardes, buenas noches, buenos días cuando nos estéis escuchando. Soy Samuel Rodríguez, soy socio director en E-Commerce News, medio de comunicación especializado en comercio electrónico, economía digital, marketing online, pero hoy vamos a profundizar, vamos a irnos un poquito más allá, un poquito más adentro, vamos a viajar un poco hacia los datos y precisamente vamos a, junto con unos contertulios de excepción, vamos a hablar y abordar el tema del cloud, el tema del data y precisamente además en entornos muy concretos, ¿no? Por eso esta mesa redonda titulada Modelo Cloud en el sistema financiero y Data Gravity. Para hablar de más y más datos en la nube, un desafío de crecimiento excepcional para estos dos sectores. La banca y el fintech están unidos de la mano. La gestión de los datos acelera la adopción de los modelos híbridos para banca y fintech y hoy el análisis de los datos es un elemento estratégico para entender las necesidades del cliente y diferenciar nuestro servicio, ¿no? Por ello, hoy me acompañan speakers de excepción, como digo, los voy a presentar y ellos van a ir encendiendo su camarita. Así que tengo conmigo a Raquel Figueruelo. Ella es Marketing and BDM de Intersion España. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. También tenemos con nosotros a Javier Martín Rodríguez. Él es experto del mundo del Data Analytics Executive y también ejecutivo de datos del sector bancario y miembro del Club de CDOs. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenos días. Muchas gracias, Samuel. Buenos días a todos. Fenomenal. También me acompaña Alejandro Vidal, él es de Aplázame, además recientemente estrenando cargo de CDO, has llegado hace poquito a la empresa. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenos días. Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí. Y finalmente nos acompaña Alfonso Vila, él es de la empresa Paycommerce. ¿Cómo estás, Alfonso? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Samuel? Buenos días. ¿Qué tal? Bien. Presentados todos, muchísimas gracias por vuestra puntualidad, por vuestro tiempo. También saludar a todos los asistentes que estamos hoy aquí, a Dai, Alicia, Cristina, Jatín, Ignacio, Lina, Luis, Pilar, Rodrigo, Silvia, Tania. Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con este súper interesante webinar en el que vamos a abordarlo o estructurarlo de dos maneras. Vamos a tener primero una mesa redonda en la que van a estar conmigo. Yo simplemente voy a lanzar las preguntas y estarán conmigo tanto Raquel como Javier y Alejandro, y luego tendremos un caso de estudio en el que Raquel y Alfonso pues, nos presentarán de una forma más aterrizada la solución y la colaboración que están llevando conjuntamente ellos. Dicho lo cual, y saludados todos, sabéis ya cómo funcionan los webinars, no os voy a explicar nada nuevo porque ya llevamos bastantes webinars a la espalda y sabéis que tenemos un chat en el que podéis todos hablar, darnos vuestras opiniones sobre lo que estamos comentando y también para lanzar preguntas. Si tenéis alguna pregunta en concreto para alguno de los speakers, ahí está todo vuestro. Yo haré llegar las preguntas y también los comentarios. Siempre queremos que sea lo más enriquecedor posible y para ello no vamos a hacer bloque y dejar las preguntas hacia el final, sino que en cualquier momento, si tenéis alguna pregunta y la podemos hilar con los temas que estamos tocando en ese momento, pues bienvenida será para darle más profundidad y contar con vosotros en este webinar. Dicho lo cual, pues vamos a comenzar la mesa redonda. Raquel, Alejandro, Javier, ahora te esperamos, que vemos en un ratito a Alfonso. Así que comenzamos con esa primera pregunta. Nosotros nos hemos preparado un pequeño cuestionario. Vamos a intentar seguir los ritmos y los tempos que nos hemos marcado. Y la primera pregunta pues te va a tocar a ti, Alejandro, directamente. Y queríamos saber el papel que juega el modelo cloud, precisamente el titular de este webinar, qué papel juega el modelo cloud en el gobierno de los datos para vuestras empresas financieras. Vale, pues es bastante oportuno porque
lo que hemos ido observando en los últimos años en general, bueno, todo el mundo habla de la gran cantidad de datos que existen, todo el mundo habla de lo necesario que es el rol de analista, todo el mundo habla de lo necesario que es el rol de data scientist, pero hubo como un periodo de tiempo, yo diría que unos de 5 a 10 años, en los que se prestaba poco atención a lo que parecía en un momento secundario. Es decir, tenemos correcto lo que ahora todo el mundo conoce como gobierno de datos, pero en un momento determinado parecía que no existía, que no había ningún rol, ningún tipo de herramienta. Entonces, ahora, paradójicamente, lo que más señala la madurez de una empresa respecto a cómo de data driven es, no es qué bases de datos utiliza, no es qué tecnologías utiliza, no es qué modelos utiliza, sino que uno de los factores clave ha sido el gobierno de datos y diría más el gobierno de modelos incluso, ¿vale? Entonces, ahí, ¿qué ha ocurrido ya más recientemente? Pues ha habido una explosión de productos, soluciones, este webinar es un ejemplo de ello al final, de prestarle atención un poco a algo que originalmente era muy secundario, como, bueno, puedes tener los datos, pero si no tienes correctamente su modelo, puedes ir funcionando. Y nos hemos dado cuenta todos, creo, y a ver si el resto de panelistas comparte este punto de vista, pero nos hemos ido dando cuenta que al final en Big Data, insistiendo un poco en el tema de los grandes volúmenes de datos, nos hemos olvidado en poner un poco de orden en todo ello. Y yo creo que la reflexión a la que hemos llegado todos es la fuerza sin control, al final a veces, como se dice, no sirve de nada. Entonces yo creo que es un poco aplicado al mundo de datos. Entonces en cloud en concreto, yo creo que este problema se ha dado más todavía porque la mayoría de las empresas o muchas empresas al final buscamos soluciones cloud con todo lo que hacemos relacionado con datos. De hecho, especialmente cuando tenemos un gran volumen y ya vamos a lo que normalmente se denomina Big Data, nos hemos encontrado ese problema especialmente en cloud y entonces, claro, han aparecido un montón de soluciones relacionadas y ahora ya no vas a oír el speech de nadie, de ningún proveedor cloud, sin esa parte tan importante. Desde la gestión hasta el gobierno, pasando incluso por interconexiones. O sea, no voy a dar nombres en concretos de soluciones en concreto, pero ahí es raro ya no encontrar como primero o segundo en la lista cuando hablas de datos en un proveedor cloud. Tendrás obviamente la base de datos, pero tendrás siempre alguna solución relacionada con el gobierno. O sea que yo creo que nos hemos dado cuenta de que lo secundario se ha vuelto primario y que no puedes tener un entorno cloud de data sin eso. Es como casi lo más fundamental de todo lo que vas a crear. Más que la base de datos, más que muchas otras cosas que antes tenían otro protagonismo. No sé si tenéis algo que añadir por vuestra parte, Raquel, Javier. Si no, pues pasamos al siguiente tema, que evidentemente va hilado, ¿no?, con lo que nos contaba Alejandro. Cada día, ¿no?, aparece esa nueva tecnología que va dejando obsoleta, ¿no?, la anterior, y cada vez los ciclos de vida son más cortos y evolucionamos más rápido. Las curvas de aprendizaje deben ser así como subir en bicicleta al Mont Ventoux, ahora que estamos en plena época del Tour de Francia. Pregunta, ¿sería posible hacer funcionar la gestión de los datos en vuestra empresa sin la tecnología incorporada en los últimos 5 años? Hombre, a ver, funcionar, empiezo yo si me permitís. Funcionar, hombre, funcionaría, ¿no? Porque hasta ahora ha estado funcionando, ¿no? Pero es cierto que todos los cambios tecnológicos que están habiendo, lo que está haciendo es desbloquear nuevas capacidades y evolucionar esas estrategias que había al principio simplemente de control de las organizaciones, ¿no? De tenerlo todo controlado porque solamente se podía tener la información del día anterior o del mes anterior, sin más allá, ¿no?, que ese eje temporal, ¿no? Nos está desbloqueando otras capacidades de analítica avanzada, nos está desbloqueando capacidades de tiempo real, nos está desbloqueando una serie de iniciativas que estaban escritas sobre el papel, ¿no?, que yo creo que siempre han existido, ¿no? De hecho, las redes neuronales son de años atrás, ¿no? Lo que pasa es que no había esa capacidad, esa fuerza, ¿no?, para poderlas ejecutar y sacar el provecho, ¿no? Y nos están dotando de esos habilitadores, ¿no? Están siendo como los facilitadores, ¿no?, del despliegue de las distintas tecnologías del dato y nos están permitiendo de ir de estrategias de control a estrategias de optimización, ¿no?, en los cuales ya estamos viendo qué falla en la organización, qué podemos ir ajustando para que nuestra cuenta de resultados desde el lado de los costes se vaya reduciendo y nos vaya ayudando a mejorar nuestra eficiencia a la hora de generar productos, hacia estrategias de transformación, ¿no?, en los cuales pues ya podemos empezar a generar nuevos modelos de servicio, podemos generar nuevos productos, ¿no? Nos están desbloqueando una serie
de nuevos negocios, ¿no? hacia los que se mueve el dato, como son los data marketplace, como es la venta de datos ya preparados, ¿no? Para poder evolucionar en los sectores, el data sharing, etcétera, nos están llevando hacia otro mundo, hacia otra dimensión del uso de los datos, que la verdad es que genera un valor, y esto hila muy bien con todo lo que comentaba Alejandro antes, ¿no? O sea, al final esto ha ido creciendo de manera exponencial, no hemos tenido que hacer un back to the basics, ¿no? Oye, vamos a ver cómo gobernamos esto, cómo lo controlamos, ¿no? Porque esto se nos está yendo, ¿no? Estamos disparando mucho, ¿no? Pero no lo estamos controlando, ¿no? Y yo creo que la tecnología ha sido el habilitador o el disparador, el trigger, que nos ha ayudado a despegar en todo ese camino, y máxime en los últimos 5 años, en mi opinión. Alejandro, ¿cómo lo ves? ¿Te voy a sentir? Totalmente de acuerdo. O sea, parece que no es porque quiera añadir nada, pero estoy totalmente de acuerdo. Al final, como bien decías, Javier, todo se podía hacer antes, en un sentido estricto de la palabra, pero estamos viviendo la industrialización de los datos, y eso requiere pues lo que está ocurriendo. Data marketplace en los que ya vendes un producto más consolidado como datos. O sea, bueno, al final es hacerse adulto en el mundo de datos como industria, y pasar al siguiente nivel en el que desbloqueas un montón de capacidades que antes tenías en un sentido estricto, pero que te llevaba mucho más tiempo hacerlo, o que, bueno, o que necesitabas un equipo mucho más grande, o, bueno, una serie de cosas que eran imposibles de pensar antes de, pues eso, hace 5 años quizá, no tanto, o hace 4, diría. Os lanzo una pregunta para todos y empezamos, si os parece, por Raquel, que hace más tiempo que no la escuchamos. ¿Qué es para vosotros Data Gravity? ¿Existe? ¿Es una utopía? Raquel. Bueno, yo creo que utopía no es, que es una realidad. Creo que me oís, ¿no? Sí. Yo creo que es una realidad muy grande. Data Gravity es verdad que se conoce en el año 2010, ¿no? Creo que lo acuñó Dave McCurry como la capacidad que tienen los datos cuando se van juntando y juntando, de atraer a otros, de atraer servicios, de atraer aplicaciones. Bueno, igual que dos planetas se atraen, mezcla ahí las leyes físicas con las leyes de IT. Y yo creo que es una realidad, porque las empresas cada vez generamos más datos, pero no solo es generarlos, que cada vez los usamos, porque antes a lo mejor los generábamos y se olvidaban. Ahora es que los estamos usando y se están transmitiendo constantemente. Yo creo que Data Gravity es una realidad, y es una realidad que además impide mucho a las empresas de verdad que gestionan datos, como Aplázame, el sector bancario, vamos, nos pueden hacer un perfil en milisegundos. Justo estas empresas son las que más datos generan y son las que más van a estar afectadas, yo creo, por el tema de Data Gravity, porque su dato tiene que estar disponible en diferentes sitios en el mismo momento, a disposición de usuario, empleado, cliente y a milisegundos de distancia. Entonces, yo creo que no es una utopía, es una realidad, y que todos lo vamos a sufrir. Pero los usuarios, yo creo que son Javier y Alejandro, que nos podrán contar un poco más. Yo, o sea, si quieres, o sea, desde mi punto de vista estoy de acuerdo contigo, Raquel. O sea, es una realidad, ¿no? Pero es una realidad, yo creo, con dos vectores, ¿no? Y luego entramos un poco más en las leyes de la física, pero vamos, es una realidad con dos vectores, ¿no? Por un lado, la parte positiva que tiene toda la unión de los datos es que cuanto más datos, más ruptura de silos hay, ¿no? Y más llevamos a las organizaciones hacia el control del gobierno del dato. ¿Y por qué digo que más ruptura de silos hay, ¿no? Porque cuanto más fragmentado están los productos de datos, digamos, más se generan, cada uno genera su producto de datos. Cuanto más unión de datos, más capacidades tengo de generar los productos, más fácil es, más eficiente y más usuarios atraigo para poder generar datos, ¿no? Pero esto tiene el otro vector, ¿no? Que al igual que las leyes de la física, que hablabas de la atracción, esto es como los agujeros negros, ¿no? Atraemos un montón de datos, como decías tú, que tiene que ser utilizado, y tenemos que tener mucho cuidado con lo que atraemos y con lo que metemos desde el punto de vista de los datos, porque hay que recordar que, o sea, todo lo que no se usa no genera valor, sino que lo destruye, ¿no? Porque tiene que tener un gobierno, tiene que tener unos procesos de carga o
o véase una ocupación, aunque sea una ocupación en el espacio, por muy pequeña que sea, ¿no? Y esto es, pues, nos lleva muchas veces, ¿no?, al gran Big Bang que hubo con la tecnología de Big Data, ¿no?, que pasamos de tener lagos de datos a tener pantanos, ¿no?, porque parecía que lo importante era tener el dato, ¿no? Y esto es bastante paradigmático, ¿no?, porque yo creo que las encuestas que sacaba, creo que era Seagate con IDC, el último que era de Rethink Data, decía, o venía a postular, ¿no?, que solamente las organizaciones usan el 32% de los datos que producen, ¿no? Entonces, o sea, realmente tenemos un margen de utilizar datos muy grande, ¿no? Y eso tiene que ir muy alineado, ¿no?, con ese fenómeno del data gravity y con el otro vector que podría ser el gobierno del dato, para evitar que todo esto se nos vaya de la mano, y en vez de generar un valor diferencial, en vez de generar productos diferenciadores, en vez de generar algo que aporte valor a la organización, lo destruya, ¿no? Porque aquí podemos acuñar muchas veces la misma palabra, no garbage in, garbage out, ¿no? Si no tenemos un control, si lo que tenemos no está gobernado, si lo que tenemos no tiene una calidad suficiente, si lo que tenemos no tiene un valor determinado, el output que va a generar un modelo analítico no va a ser el output que esperamos, ¿no? Va a dar un output fantástico y estará bien, ¿no?, en función de lo que había, ¿no?, pero no va a ser el resultado, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado porque el fenómeno existe y lo que tenemos que tener son las palancas necesarias para que ese fenómeno juegue a nuestro favor y genere un valor diferencial para las organizaciones. Alejandro. ¿Me oís bien? Sí, ahora sí. Perfecto. De hecho, a mí el concepto de Data Gravity, o sea, yo lo conocí recientemente, sé que lleva mucho más tiempo, pero bueno, al final en el mundo de datos siempre se acuñan muchos términos. Hace poco, y bueno, ya llevo trabajando el Data Translator, etcétera. Entonces, cuando lo escuché, mi reflexión fue que a mí, vamos, las organizaciones siempre que se analizan desde un punto de vista tecnológico, obviamente, es decir, hay una serie de procesos tecnológicos de llevar datos de un sitio a otro, o de que, bueno, cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, desde ETLs hasta back office, hasta core bancarios, etcétera. Y luego hay una parte humana en la que habla más el organigrama, es decir, cómo la gente dentro de esa organización se organiza, ¿vale? Que es donde ocurren los famosos silos que ha mencionado Javier, ¿vale? Entonces, curiosamente, una cosa que ocurrió en ese momento es todo el mundo estaba haciendo su data lake. Todo el mundo estaba juntando datos en un sitio, ahí acumulándolos como si mañana no hubiera haber datos y tuviésemos que consumirlos por si acaso. Entonces, todo el mundo empezó a juntar data lakes, y ese cambio, que es tecnológico, es un cambio que fue impulsado fundamentalmente por los equipos de IT o por los equipos de data en las empresas, que había un equipo de data, terminó convirtiéndose en un cambio organizacional. ¿Vale? Y esto a mí me parece como muy interesante. Es decir, al final una empresa cualquier organización, cualquier grupo humano es un organismo que está compuesto como de distintos sistemas que están funcionando en paralelo. Entonces, todo el mundo empezó a hacer un poco... Sí, recoger datos de cualquier manera, se creó los conceptos de Data Lake, que era un poco, bueno, pues mete ahí un poco de todo y ya veremos lo que hacemos después, que es donde faltaba el gobierno, y luego nos hemos dado cuenta que faltaba el gobierno. Y es lo que nos llevó a darnos cuenta, o quizás una cosa que ya sabíamos, pero nunca habíamos podido hacer, oye, la información que antes no fluía horizontalmente en un organigrama, porque un equipo no tenía la información de otro equipo y viceversa, resulta que genera conocimiento, resulta que genera modelos estadísticos, resulta que genera optimizaciones, resulta que genera cosas que son bastante valiosas, ¿vale? Entonces, el fenómeno de Data Gravity, más allá del concepto de que a medida que vas acumulando más datos en un sitio es fácil que se concentren allí, porque al final lo que ocurre es que desde el punto de vista humano, todos los equipos les es más fácil acceder al dato en ese sitio, que normalmente es un data lake o algo similar, o un data mart, o bueno, distintas soluciones tecnológicas. Entonces todo el mundo empieza a poner todo allí porque resulta que es más fácil hacerlo desde allí. Y no realmente, no es la tecnología en sí mismo, sino que ha habido un cambio organizacional en el que todo el mundo ha sido consciente que los datos tienen que estar concentrados, porque si no, no se pueden explotar. No puedes explotar los datos en silos, ¿vale? ¿Qué creo que está pasando y qué creo que puede ocurrir en los próximos años? Que es las empresas que no tienen un bagaje en datos muy elaborado, puede ocurrir el gravity, o sea, por usar la metáfora física, a veces lo que ocurre cuando los sistemas solares orbitan en torno a, o sea, la estrella orbita, los planetas orbitan en torno a su estrella, los satélites en torno a su planeta. Entonces, a veces la propia gravedad también lo que genera es como 2 grupos, o 3 grupos, o 5 grupos, o distintas galaxias, como queramos verlo, por hacer la metáfora. Entonces, otro riesgo que vamos a correr ahora, y que yo creo que va a ser el reto de los próximos años, es que el fenómeno de data gravity, lo que puede ocurrir es que en una empresa se generen de nuevo silos
pero de tamaño macro. Es decir, tenemos imaginaos un data lake enorme en un sitio, pero algún motivo organizacional hace generar otro data lake en otro sitio por otro motivo y al final volvemos a tener el mismo problema que teníamos hace 5 años, que es los silos. Entonces, Data Gravity creo que es un fenómeno muy interesante. Creo que si no lo controlamos puede al final hacer 2 galaxias o 2 clústeres o como queramos llamarlo, o 2 planetas y al final volver al mismo punto de partida. Entonces eso hay que tener mucho cuidado y yo creo que una cultura de datos es lo que impide que eso ocurra. Pero a mí el concepto de Data Gravity me parece muy interesante porque ha entremezclado lo que era puramente tecnológico a lo que era organizacional y se ha notado como un cambio tecnológico impacta un poco en la visión organizacional. O al revés, quizá el sentido de causa-efecto sea el contrario. Yo creo que también, aparte de lo que tú has dicho, que es más cómodo y se empiezan a generar los datos porque es más cómodo tenerlos ahí, que eso es un tema personal, yo creo que también influye el que se generan unos al lado de otros y se atraen unos a otros por el tema de la latencia, porque al final para que se agreguen y se integren y generen un dato de valor o de calidad, necesito el dato anterior para generar el posterior. Por lo tanto, el que la latencia y el rendimiento sea menor también hace que Data Gravity sea real, o sea, que es verdad que como usuario los genero al lado donde sé, lo guardo donde lo tengo y voy creando mi perfecto silo, pero también es un tema de que hoy la velocidad y la distancia y el que sea prácticamente cero o a milisegundos la latencia entre los datos, ellos mismos tienen valor. Yo creo que están un poco, van cogiendo vida propia. Y los costes, parecen economías de escala. Totalmente de acuerdo. Por añadir o por aclarar, o sea, por darle un poco más a lo que comenta Raquel, también es un tema de sentido de negocio, ¿no? O sea, tenerlo todo junto lo que nos obliga es que le podemos dar un sentido de negocio, una transversalidad al dato, ¿no? Porque cuántas veces hemos puesto por llamarlo dos tablas a la vez que no cruzan, ¿no? Si simplemente no tienen ningún tipo de relación, ¿no? El que estén cerca, el que le podemos dar ese sentido de negocio, porque no se trata solamente de poner los datos, se nos olvida un vector, ¿no? Que es la parte que entiende el negocio, o sea, cómo esos datos se explotan y cómo hay que ponerlos de una manera que sean entendibles y se pueda generar un valor diferencial. El tenerlos en un mismo sitio ayuda a que esa función pueda ser más simple. Y ojo, tenerlos en un mismo sitio, y aquí podemos entrar ya en mucho debate, ¿no? Pero podemos hablar de tenerlos en un mismo sitio físicamente o no físicamente. Lo que sí que tiene que haber tiene que haber una visión transversal o una unión transversal, ya sea virtual o ya sea física, de todos esos datos para que de alguna manera el modelo que explica eso, el modelo semántico de nuestra organización, el modelo de los datos, se pueda generar un valor, ¿no? Porque tener los datos muchas veces, si no lo que nos lleva, aunque los tengamos unidos, es que sea el señor, el data science, el que tenga que pensar cómo unir los datos. Y eso genera una ineficiencia, ¿vale? Porque entonces el señor pierde mucho tiempo a la hora de integrarlos, ¿no? Y sin embargo, tenerlos juntos y poder crear un valor con un modelo diferencial también aporta, ¿no? O sea, también aporta. Entonces, eso también podría ser una ventaja al haber atraído todos los datos, que es más fácil ir pegándoles capas a la cebolla, ¿no? Desde un nicho pequeñito y haciéndola crecer, ¿no? Que no tener muchos separados y luego tenerlo que unir, porque eso también destruye valor en la organización que comentaba antes Alejandro. Sí, bueno, y que ahí se generan muchas interacciones y muchos flujos y muchas pérdidas, y aparte de un problema de seguridad, porque tal cual esté el dato volando por ahí o transfiriéndose, tiene un problema de seguridad. Sí, es que está a la orden del día. El tema de las fugas de datos, pues yo creo que cada día hay un titular de una empresa que más nos va sorprendiendo, ¿no? El nivel de los ataques informáticos a empresas es alucinante, ¿no? Por seguir con esta metáfora que estábamos haciendo de los planetas, el Data Gravity y precisamente con todos estos conceptos, ¿no? Seguramente dentro de vuestras organizaciones haya pues, quienes vayan más por la teoría de terraplanistas, ¿no? Es decir, gente que no esté alineada con nosotros, ¿no? Con más el tema de datos. Y esta pregunta para todos, ¿no? ¿Cómo conseguís hacer llegar este mensaje a otros ámbitos de la organización donde no están ni tan familiarizados con ni vuestro lenguaje, ni a lo mejor con el gobierno del dato y a lo mejor no están cómodos, ¿no? ¿Cómo se hace llegar y cómo ha sido ese proceso en los últimos años? Porque esto ha sido un despertar de la fuerza casi en pocos años. Bueno, si queréis, empiezo. Yo creo que es un tema de valor. O sea, yo creo que es un tema de valor y me explico, ¿no? O sea, el llegar, el mensaje
tiene que ser algo compartido, ¿no? Para poderlo hacer sostenible en el tiempo, tiene que ser algo que todos nos lo creamos. Y para que esto nos lo podamos creer, tenemos que empezar con los datos a resolver problemas del día a día de las distintas organizaciones para que esto vaya calando, ¿no? Es un cambio cultural. Entonces, yo creo que esto va de acompañamiento, va de alineamiento con los distintos stakeholders y va de resolverles los problemas desde un punto de vista de los datos de manera centralizada y, lo más importante, de manera gobernada. Si esto no se da, cada uno seguirá resolviéndose sus problemas, ¿no? Ya sabéis el dicho, ¿no? Si quieres llegar rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado, ¿no? Tenemos que hacer calar esto y para calar esto lo mejor es el valor. Luego, claramente, esto es un cambio cultural, ¿no? Tenemos que tener claros cuáles son nuestros planes de formación a los distintos usuarios, cómo va a ser el acompañamiento que les vamos a dar, etcétera, para que ellos poco a poco vayan entrando en tecnologías, vayan entrando en metodologías y vayan entrando en captura de valor desde los datos para convertirse en una organización, yo diría casi decision driven, ¿no? O sea, que se basan en el dato para tomar las decisiones, ¿vale? O sea, las decisiones se apalancan en los datos para ver si son buenas o malas y es un reto completamente cultural y de gestión del cambio. Por añadir algo sobre... Hola, vale. Yo por añadir algo sobre lo que has dicho, al final la mejor forma de persuadir o de convencer en cualquier problema es efectivamente conseguir un win-win, es decir, resolver un problema real que exista. Eso es muy importante y se nos olvida. Cada uno tiene su background, pero una cosa que se observa frecuentemente es perfiles muy orientados a data, que su background es fundamentalmente técnico, que lo que nos apasiona o no os apasiona por incluirme en ese grupo es un poco más quizá el modelado, la analítica sobre esos datos. A veces perdemos un poco la orientación de negocio y creo que eso es muy importante recuperarlo. Es siempre, de hecho, nosotros, por ejemplo, aquí internamente cuando iniciamos un proyecto o iniciamos cualquier historia de usuario, siempre tenemos un objetivo de negocio medible al cual vamos a intentar atacar, ¿vale? Por ejemplo, intentamos mejorar la analítica de determinados grupos para ver si tienen un riesgo distinto desde el punto de vista crediticio, ¿vale? Pues el OKR que vamos a modificar es este y este. Eso es muy importante, esos son los fundamentos y sin eso no vas a convencer a nadie porque al final lo que estarás haciendo es cosas bonitas. Y los fuegos artificiales valen por un tiempo, pero no valen a largo plazo. Y luego, por otro lado, también hay es una frase que siempre uso yo, se dice que es de Henry Ford, yo no sé si es de Henry Ford o no, que es, si le hubiese preguntado a la gente qué querría, me hubiese dicho más caballos. Entonces, hay otro factor en ese cambio cultural que es el dar valor y, por otro lado, que la gente aprenda qué otras cosas hay. Porque al final la visión que se tiene de los datos muchas personas es un Excel y una gráfica de Excel. Entonces, intentan expresar todo en Excel sin gráficas de Excel. Entonces, también hay que intentar romper esas barreras. De hecho, a veces hay que ser proactivo y plantear cosas un poco divergentes, básicamente porque la gente rompa los esquemas de lo que se puede hacer con datos. Entonces, yo diría que en adición a aportar valor, hay un tema cultural de evangelización, sé que lo debemos llamarlo así, que es enseñar qué se puede hacer con datos más allá de lo que la gente tenía en su cabeza. Porque muchas veces, si no, lo que vas a tener es un equipo de analítica que lo que está haciendo es extracciones y ETLs para otros equipos para que se creen un Excel y de ese Excel se hagan unas gráficas y de esas gráficas se hagan un PowerPoint. Lo digo sin ningún detrimento hacia esas herramientas, que son muy útiles, pero hay que hacer una labor ahí más de push en vez de pull, que hay que compaginar y es difícil compaginar a veces. Esta para todos. Raquel, empezamos por ti si quieres. ¿Cuáles son los proyectos a medio o largo plazo que tenéis en marcha para mejorar precisamente ese manejo de los datos? Nosotros, como empresa como tal, no es que tengamos ningún proyecto. Nosotros lo que hablamos en nombre de otros clientes, lo que vemos nosotros que hacen nuestros clientes que tienen que gestionar una cantidad de datos increíbles en diferentes continentes y demás, han cambiado un poco la estructura de lo que es su infraestructura.
precisamente para diseñar una infraestructura basada en los datos. Ya la infraestructura no se basa en lo que son las aplicaciones o los servidores donde van a correr o procesarse los datos, que se fijaba pues en función de la aplicación, en función del servidor, lo subo a la nube, me lo quedo en mi casa, lo pongo en un servidor debajo de la mesa de este empleado. Esa infraestructura ya las empresas que tienen mayor gestión de datos o que están más afectadas por Data Gravity, lo que hacen es ubican esos datos exactamente en centros de datos como los de Interxion, y es ahí donde directamente las empresas se conectan. O sea, se conecta el operador de telecomunicaciones, se conecta el proveedor cloud, se conecta cualquiera, de manera que el dato es el que se intercambia y se distribuye desde allí. De esa manera es lo que conseguimos que la latencia sea la menor posible. Eso es como nosotros vemos que da igual que sea una empresa nativa digital o no nativa digital. Un poco lo que están haciendo es diseñando sus infraestructuras en función de los datos y de los datasets para que sean accesibles con la menor latencia, porque hoy el tiempo más que nunca pues parece ser que es más oro que nunca. Eso es lo que nosotros vemos de nuestros clientes. Estáis de obras, ¿no? Precisamente ahora, ¿no, Raquel? Estamos construyendo otro nuevo centro de datos. Ya se llama centros de datos precisamente por eso, porque los datasets se alojan allí para estar accesibles a todo el mundo. Javier o Alejandro. Bueno, o sea, yo lo que más inmerso estamos ahora es en la medición del valor. O sea, cuánto, al final, estamos hablando del valor de los datos, decimos que los datos son el nuevo petróleo, decimos que los datos son el nuevo agua, pero al final los datos, creadme, ¿no? Probablemente sea un problema económico. O sea, si analizamos las compañías, la diferencia que hay entre los activos tangibles y los activos intangibles que hay en las organizaciones y las valoraciones bursátiles son muy dispares, ¿no? O sea, realmente hay un gap, hay un delta ahí que no sabemos valorar. Y tanto en cuanto no seamos capaces de encontrar cuánto aportan nuestros datos al valor económico de las organizaciones, no lo podremos gestionar. Ya lo decía Kelvin, aquello que no se mide se degrada, ¿no? Tenemos que encontrar una metodología, tenemos que ser capaces de ponerle un número a todo esto. Y es bastante importante, porque antes comentaba Alejandro, yo creo que todos los casos de uso, generalmente, cuando se plantean, tienen un retorno, tienen un valor. Lo que nunca nada hemos medido es, por separado lo tienen, si en conjunto generan o destruyen valor, porque no sería la primera vez que muchas iniciativas lanzadas en paralelo individualmente generan valor, pero conjuntamente destruyen valor, ¿no? Tenemos que encontrar una metodología y tenemos que encontrar un punto en el que nos ayude a que esto sea una realidad para todos y podamos tener, igual que se tienen índices de mercado, que se tengan índices de cuánto valen los datos o hacia dónde van los datos. Y puede ser económico, puede ser un índice en base a 100, ¿no? Entonces estamos inmersos ahora mismo en una metodología, ¿no?, para poder valorar los datos como un activo. Creo que es algo que demanda mucho el sector. Creo que hemos pasado por el tema del gobierno del dato y el gobierno del dato es algo capital, pero ¿cuánto aportan nuestros datos a la cuenta de resultados? ¿Cuánto aportan nuestros datos a la estrategia? Podemos tener, hablamos del efecto Data Gravity, el efecto Data Gravity está ocurriendo, ¿no? Pero ¿cuántos de esos datos me sirven para completar mi estrategia? Y no hablo de mi estrategia por el plan estratégico, sino hablo de mi estrategia por la forma de operar que tiene la organización, cuánto aporta a mis operaciones, cuánto aporta a mis empleados, cuánto me aporta a gestionar el talento que tengo, ¿no? Esto es un gran reto, ¿vale? No es algo fácil, estamos dando poco a poco pasos en el camino para poder avanzar aquí. Y no es algo fácil, pero yo creo que es el reto al que nos tenemos que enfrentar en un medio plazo, ¿vale? Porque la tecnología va muy rápido, la generación de valor va muy rápido, la acumulación de los datos va muy rápido, pero no estamos llegando a tener un punto común para saber si esto aporta o destruye valor, ¿no? Puede que sea una moda, ¿vale? Yo no digo que lo sea o que no lo sea, ¿no? Pero puede ser una moda. Antes comentaba Alejandro muy acertadamente, ¿no? Cuando salieron los data lake era un problema tecnológico, todo el mundo empezó a meter datos ahí. ¿Por qué? Porque era lo que había que hacer. Y en cualquier sitio en el que ibas o cualquier proveedor que venía o cualquier sitio, ¿no? Todos ofrecían un Big Data, todos ofrecían un data lake, ahora todos ofrecen modelos analíticos, advanced analytics y tal, pero ¿para qué? No hemos pensado el para qué ni el valor que aporta. Y yo creo que el reto ahora mismo está en empezar a ponerle un número a todo esto, porque yo, sinceramente, no lo veo muchas veces como un problema organizativo, ni lo veo como un problema tecnológico, sino lo veo como un problema económico. Y hasta ahora, si queremos seguir diciendo que esto es un activo, que esto es el nuevo petróleo o que esto es el nuevo agua o lo que queramos decir, si no le ponemos un número y no encontramos una valoración, no llegaremos al siguiente paso. Y ese es yo creo, el mayor reto en el que
en el que estamos inmersos ahora mismo para poder continuar avanzando en este mundo de los datos que es tan complicado y que, como bien decía Alejandro, tanto nos apasiona a algunos. El valor del dato, ¿no? Ese libro que tienes justo detrás. Eso es. Muy bien, Alejandro. Muy poco que añadir porque al final yo creo que estamos aquí muy de acuerdo. O sea, es lo que he dicho al principio. Si no sabes qué estás solucionando, ¿para qué? O sea, puedes acumular datos ahí y luego tener dos tablas que nadie sabe cruzar. Conectando con la anécdota que has dicho antes, siempre se dice que ahora, bueno, pues los datos sin estructura son como, bueno, no sé si es una moda o no, pero el caso es que los datos sin estructura se usan mucho en los data lakes y dicen, al no tener estructura eres más flexible. Digo, no, tienes estructura, lo que pasa es que lo tienes en forma de ingenieros de datos. Son los ingenieros de datos los que luego se tienen que pegar con el dato para conectar las cosas. Entonces siempre es muy importante conectarse para el para qué. El Data Gravity creo que es una gran ventaja para casi todas las organizaciones y tiene un reto que es no volverse en tu contra y hay que estar ahí muy atentos. Y bueno, por resumir un poco todo lo que hemos dicho, también creo que la fuerza, la mera acumulación de datos per se no aporta valor, sino que tiene que estar correctamente gobernada y en el mundo cloud se nota todavía más porque es donde típicamente la gente hace sus entornos de Big Data. O sea que poco más que añadir de lo que ya hemos dicho. No solo eso, sino justamente todo lo contrario, ¿no? Acumular datos, pues al final genera un gasto innecesario. El valor positivo y el negativo que también hay que tenerlo en cuenta. Sí. Muy bien. No sé si Raquel quieres añadir alguna cosa más. Vamos en hora, increíblemente, vamos en tiempo, vamos justamente como habíamos planificado. Como no podía ser de otra manera, en una mesa donde hay datos, tenemos que ir milímetros. No sé si añadimos algo, Raquel. No, yo creo que es escuchar a Alfonso a ver cómo ellos han resuelto parte de su problemática, que es conectar sus datos. Eso es, precisamente queríamos terminar esta mesa redonda con un ejercicio algo más práctico y por eso hemos invitado, en este caso Raquel de Interxion ha invitado a Alfonso Vila, él es Enterprise Architect de PyComet, para hemos bautizado este caso de estudio como la conectividad, factor clave en el mundo de los pagos online. Y antes de comenzar con Alfonso, pues Javier, Alejandro, os invito a cerrar las cámaras para que podamos centrarnos más en la presentación de Alfonso, pero que os quedéis aquí por si tenemos alguna pregunta hacia el final, ¿vale? Yo también me quito cámara y todo tuyo, Alfonso. Perfecto, gracias Samuel. No sé si me has pasado la pelotita. Para poder compartir. Dame un segundito, te estoy... tienes que tenerlo ya. Perfecto, no sé si estáis viendo la pantalla. Sí, se ve. Perfecto. Vale, pues lo primero, presentarme yo mismo para que tengáis un poquito de contexto de quién os está hablando, que creo que es interesante porque venimos hablando mucho del dato, del gobierno del dato, etcétera, y yo vengo a aterrizar eso un poquito en un plano más técnico, más tecnológico. Soy experto en seguridad digital, experto en infraestructuras con muchísima experiencia ya a las espaldas, una experiencia muy densa y la idea de hoy es presentar un poco cómo hemos afrontado todos estos retos de gestión del dato, gestión de la infraestructura y control y seguridad y fiabilidad dentro de un caso práctico que es el que tuvimos que llevar a cabo en PayComet. Os presento muy rápidamente PayComet para que tengáis un poco de foto de qué es lo que hacemos, quiénes somos, porque somos fintech y estamos hablando en el mundillo fintech, pero para que carburéis un poquito las distancias. PayComet es una plataforma de pagos online. Básicamente nuestro core de negocio es la tecnología, es facilitar que otras empresas, otras entidades puedan realizar pagos online.
somos entidad de pago, es decir, a nivel práctico somos casi un banco, estamos auditados como un banco. Y pues aquí, números gordos, gestionamos más de 71 millones de transacciones anuales, que es un número importante. Tenemos integración con muchos medios de pago distintos, no todo es TPV virtual. Somos entidad de pago y como tal podemos ser adquiriente y nos integramos con otros adquirientes, es decir, somos una plataforma tecnológica para la ejecución del pago. Y somos multicanal en el sentido de que estamos en una parte más online, una parte más dirigida a lo que es el cobro a través de agente, etcétera, etcétera. Para que veáis un poquito el scope, pues eso, TPV virtual, sistema de cobro por agentes, por link, por QR, a través de un flyer, una parada de autobús con un QR, sistema de cobro por teléfono, Marketplace, Scroll, proxy reservas hoteleras e incluso TPV físico. Para que entendáis un poquito la dirección de Paycomet en el mundillo, intentamos ser siempre punta de lanza a nivel tecnológico. Paycomet es tecnología. Por ejemplo, la IVR, y creo recordar que también el proxy de reservas hoteleras es la primera solución que se integró en España. Sí, Paycomet lo diseñó, lo puso en marcha y lo lanzó como solución propia, in-house. ¿Qué quiere decir esto? Pues que intentamos asomarnos a prácticamente todo. ¿Qué implica esto? Que nuestro core, al final, es dar un valor técnico. Nuestra transaccionalidad interna es con unas latencias inferiores a un segundo. Ya estamos hablando de toda la parte de análisis de fraude, etcétera, etcétera. Toda nuestra operativa es en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Tú haces un cobro y lo vas a tener reflejado el mismo segundo de la ejecución efectiva de ese cobro. Es un sistema, es un entorno, perdón, sin puntos únicos de fallo. Es decir, tiene que haber mucha tecnología detrás que nos permite ser fiables y ser no solo efectivos. Multitecnología, es decir, nos integramos con prácticamente todo. Donde esté, si está conectado, al final Paycomet puede transaccionarlo. Y, por supuesto, todo esto tiene que estar dentro de un scope PCI, porque como estamos hablando de un entorno bancario, la PCI lo rige todo y es nuestra cadena y nuestra salvación, ¿no? Al final, en el mundo de las transacciones bancarias. ¿Qué implica esto? Que Paycomet, con sus más de 12 años de vida, parte de un entorno on-premises. Y la evolución evidente es ir al cloud. Y Paycomet en 2019 finaliza un proceso de vaporización al cloud, bueno, cloudificación, pero es que a mí no me gustan los anglicismos así. Nuestro proceso de vaporización, ¿qué es lo que implica? Pues cambiar a todo como servicios. Ese es el paradigma, efectivamente, que es cambiar un formato de virtualización ligera, mantener nuestro desarrollo continuo, integración continua, pero cambian los modelos de facturación porque ya no tienes sistemas, sino que tienes servicios, entonces los servicios dependen de cómo los uses, cambian los paradigmas de cómo utilizamos las redes y cómo explotamos internamente nuestras redes y, por supuesto, cambian las auditorías y cambian cómo se certifican las cosas y hay que recertificar absolutamente todo para poder conseguir cerrar este ciclo. ¿Qué implica esto? Pues cambios a nivel de seguridad y a nivel de todo. Paycomet lo asume partiendo del concepto de seguridad y a partir de ahí va desescalando todo. Es decir, nos convertimos en nativos digitales. ¿Cuál es el problema de transformarnos en nativos digitales? Que tenemos que hacer en algún momento el viaje de vuelta. El viaje de vuelta implica que, como los entornos bancarios necesitan elementos físicos para poder conectarse y para poder explotarse, al final tenemos que hacer el viaje contrario, que es bajarnos de la nube y solidificarnos en data centers físicos. ¿Qué implica esto? Pues ya tenemos sistemas virtualizados, sistemas como servicios, tenemos bases de datos como servicios, tenemos las redes como servicios, logs, analítica, pero en nuestro entorno cloud, que es muy fácil de gestionar todo precisamente como es as a service. ¿Cuál es el siguiente paso evidente? Para Paycomet es realizar una interconexión como servicio. Tomamos una decisión temprana y es que todos nuestros nodos de concentración de interconexión fueran Direct Connect de Amazon, ya que todos nuestros servicios son Amazon.
¿Y esto que nos permitía? Enlazarnos con cualquier elemento externo que estuviera dentro de Direct Connect. Direct Connect es la nube que interconecta desde las partes, digamos, virtuales existentes en Amazon a entornos físicos controlados por terceros a través de lo que son los Virtual Private Gateways. ¿Cuál es el detalle de todo esto? Nosotros lo que hacemos es buscamos elementos que nos den las mismas características que nosotros estamos buscando en cloud, porque precisamente nuestros datos, nuestra información y nuestra transaccionalidad tiene que viajar desde un entorno cerrado que es el cloud, que puede tener alta disponibilidad geográfica, puede tener conexiones en malla, puede tener una seguridad distribuida y en fases como una cebolla, como debe hacerse la seguridad. Pero necesitamos extenderlo hasta un entorno físico. Y esto lo conseguimos gracias a Interxion, que consiguió trabajar con nosotros en las claves de lo que fue nuestra interconexión. Hablamos del entorno PCI, que es una parte sine qua non dentro del mundo de las transacciones. Y hablamos de, a nivel técnico, conseguir darnos los rendimientos que necesitábamos. Dentro de Interxion, la clave fue que para nosotros se convirtió en un elemento ubicuo dentro de nuestra red, dentro de nuestra nube. Una pata más es Interxion, ese data center físico por el cual viaja nuestra información y nuestras transacciones tienen que pasar, se convierte en ubicuo. A nosotros no es relevante el hecho de que esté físicamente allí, como es, digamos, su propia burbuja conectada a lo que es el conjunto general de la cloud, simplemente es transparente. También nos ha permitido mantener el modelo de fiabilidad y seguridad que tenemos aplicado en la nube, ya que se extiende desde la nube. Tenemos una conexión en mesh, tenemos alta disponibilidad geográfica. Tenemos otro de los puntos clave y es la gestión a través de servicios. Nosotros una vez te habitúas al formato cloud en el que tú todo lo gestionas desde un panel de control web en el que tú pides que se haga una conexión, extender esto a la relación con el data center físico era absolutamente clave. Y es tal cual. Yo si necesito que tiren un cable, pido que se tire un cable y a nivel efectivo se me notifica exactamente igual que en un servicio cloud. Y por supuesto, también necesitamos mantener nuestra calidad de funcionamiento. La latencia que tenemos actualmente en Interxion es inferior a 23 milisegundos, que es algo que para nosotros ha sido absolutamente clave y fue decisivo en el hecho de que Interxion tenga un nodo Direct Connect dentro de su propia infraestructura. Y, por supuesto, extender las auditorías PCI. Entonces, de esta manera nos han podido acompañar en todo el viaje que hemos logrado cerrar con éxito. Así que gracias por ello también, Raquel, que estuvo especialmente involucrada. Gracias a ti, Alfonso, por tus palabras. Y eso es un poco todo. Si tenéis alguna duda o hay alguna consulta, por supuesto, encantado de contestarlo. Sí, pues nos preguntan por aquí, creo que, bueno, es una pregunta abierta, te la dirijo a ti primero, Alfonso. ¿Algún tip imprescindible para quienes quieren emprender el camino hacia la nube? También a ti, Raquel, Sí. por supuesto. La clave de viajar a la nube es cambiar el modelo de funcionamiento de todo el entorno antes de empezar a viajar a la nube. Porque si no te encontrarás con problemas financieros, te encontrarás con problemas de interconexión y te encontrarás con que no funciona el mismo paradigma. Por eso hay que tener en cuenta los flujos de datos, la información dónde está y, sobre todo, empezar a crecer en base a la seguridad. Para nosotros, la clave del éxito, creo, que ha sido empezar a pensar todo desde cero y poner como primer ladrillo del entorno la seguridad. Raquel. Yo añadir que hay, cuando empiezas a migrar a la nube hay diferentes etapas, pero yo creo que tienes que elegir también qué vas a dejar en cada sitio, porque al final ni todo es nube, ni todo es on-premise, ni todo es en Interxion, ni todo es en nada. Yo creo que precisamente el hacer una arquitectura que te permita unir todo con unas latencias mínimas es lo que hoy nos permite la tecnología. Entonces yo creo que
hoy tenemos la ventaja de poder utilizar estas tecnologías y estas latencias tan bajas, porque tenemos unas infraestructuras preparadas para ello, para elijamos lo que elijamos, tener siempre el mejor servicio, no para nosotros, pero sí para todos para nuestros propios clientes, usuarios, empleados, lo que queramos, a quien tengamos que dar servicio. No sé si siguen todavía con nosotros Javier y Alejandro, porque además justo se tenían que marchar corriendísimo un poquito antes de las 2, pero bueno, también invitados a contestar a esta pregunta. No sé si en el chat tenéis, nos podéis ir dejando algún comentario, alguna última pregunta, aparte de la que hizo algún compañero, pero bueno, nos están llegando preguntas. Bueno, si lo queréis, sí, solamente añadir como quizá un poco valor añadido de lo que ha expuesto Raquel y también entroncado con un poco la pequeña historia que he contado, es que se asume la tecnología como una commodity. Es decir, nuestro negocio nunca está pensado en tener un servidor de correo y nunca está pensado en mantener un servidor. Nuestro negocio es, en el caso de Paycomet en concreto, es hacer transacciones. Entiendo que en el caso de Inversion es dar un servicio eficiente y fiable. Y los datos al final son como el producto de llevar todo esto a cabo, pero nuestro negocio no se centra al final en mantener tecnología, sino en explotarla. Y es un poco, creo que entroncado de vuelta en lo que viene el concepto Data Gravity, y que se asume que todo esto simplemente funciona, pero al final es un ecosistema completo que tiene que funcionar de manera eficiente. Fenomenal. Pues muchas gracias, Alfonso, por la presentación. Muchas gracias, Raquel, por organizar este webinar. Muchas gracias también por habernos acompañado, Alejandro y Javier. Y muchas gracias a todos los asistentes. Lo prometido es deuda, no nos pasamos de tiempo. Así que a Dai, a los que habéis estado por aquí, a Dai, a Alicia, a Ana, a Antonio, a Cristina, a Diego, a Jatín, Ignacio, Lina, Mirela, Omar, Pedro Pablo, Pilar Urrecoechea está con nosotros. Hola Pilar, buena amiga en Mastercard. Silvia Cicala y Tania López, muchísimas gracias a todos. Y hoy, bueno, pues siempre nos preguntáis si no he podido ver porque me ha surgido una reunión de última hora de este webinar. No os preocupéis, quienes os habéis apuntado a este webinar, tan centrado en el mundo del dato, la banca y el fintech, lo podréis, mañana os llegará un correíto de agradecimiento y un link para volver a ver el vídeo. Igualmente, la semana que viene lo compartiremos en nuestras redes sociales, también desde e-commerce news, desde Big Data Magazine. También se lo daremos a Raquel para que desde Intersion lo hagan llegar lo más lejos también posible. Y pues lo dicho, eso es, muy bien. Pues lo dicho, muchas gracias a todos. Espero que hayáis podido coger algún tip. Siempre se coge algún pequeño tip de cualquier webinar, así que esa enseñanza a ponerla en práctica. Muchas gracias a todos y feliz día. Gracias. Un saludo. Gracias a vosotros. Hasta luego. Muchas gracias.